Mis amados hermanos, buenos días, bienvenidos. Qué gusto que nuevamente nos encontremos en fortaleza delante de la presencia de Dios, buscando su rostro, buscando su presencia, hoy y siempre. No hay nada más maravilloso conforme avanzan los años, conforme avanza el tiempo, que conocer a ese Dios maravilloso que nos rescató, nos alcanzó, entregó a su Hijo por nosotros para en esa fortaleza y en esa confianza nosotros prevalecer y seguir esa obra en la cual Dios nos ha introducido hasta que llegue nuestro momento final. Introducimos en este día, bajo una titularidad, decisión. Nuestros hermanos Esdras y Nehemías enfrentaban, aún en el propósito de Dios, claras, evidentes, manifiestas intimidaciones para que aquella obra que Dios estaba haciendo por medio suyo, por medio de su mano, fuera detenida, quedara o permaneciera en ese lugar. Veíamos uno de estos días, Esdras, capítulo 4, versículo 4, cómo ellos trataron de desanimar, de desalentar, estorbar aquella obra. Pero sin embargo ellos siguieron reconstruyendo. Aún así siguieron reconstruyendo. Los enemigos de la obra de Dios, que los existen, los hay. Tenemos un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Sin embargo, aquella obra permaneció. ¿Y por qué permaneció? No tanto porque aquellos hombres quisieran continuar. Los hombres se desanimaban ante lo que veían. En ocasiones titubeaban cuando veían el asedio de los enemigos, las palabras de desánimo. Mas sin embargo, ellos encontraban siempre fortaleza en Dios. ¿Quiénes específicamente? Aquellos que Dios había llamado. Y ahí es donde nosotros encontramos específicamente en Esdras cómo aquellos hombres trataron de intimidarlos, trataron de que no continuara aquella obra. Sin embargo, ellos no quisieron suspender. Dice la escritura en Esdras 5:5 que ellos no quisieron suspender la obra hasta que aquello, bajo la permisión de Dios y bajo la autorización de Dios, subiera hacia el rey para que ellos pudieran seguir con aquella obra. No quisieron suspender. Entonces fue una decisión en la confianza de que Dios estaba con ellos. Fue una decisión en la confianza de que la mano bondadosa de Dios estaba con ellos. Con este antecedente yo quisiera que en este día sencillamente nos fuéramos a una cita que siempre es de fortaleza para nuestro corazón, siempre es de ánimo para nuestra vida. Y se encuentra en el profeta Habacuc, en el capítulo 3, versículo 18. Profeta Habacuc, capítulo 3, versículo 18. ¿Qué era lo que esperaba aquel pueblo? El Señor había hablado a Habacuc, el profeta, diciéndole aquellas cosas que acontecerían sobre su pueblo. Sin embargo, independientemente de aquello que él estaba viendo o que habría de venir, él encontraba fortaleza única y exclusivamente en Dios. Es decir, la decisión de su corazón, después de que había sido él escogido, llamado por Dios, la decisión de su corazón, es decir, aquello que Dios ha puesto como regalo en nosotros, como esa fortaleza que nos da, fue elegir y consolidarse en Dios. Versículo 16, parte final, dice el profeta: tranquilo espero el día de la angustia. Tranquilo espero el día de la angustia. Tranquilo espero. ¿Y cuál es la actitud de nuestro corazón ante lo que nosotros vemos venir? Tranquilidad. Pero esa tranquilidad, ¿por qué sobreviene? En el caso del profeta sobrevenía porque él estaba confiado en la palabra que Dios le había entregado. Le había entregado una palabra hermosa, clara, de que esperara el día, porque el día de la restauración de su pueblo llegaría. Tranquilo espero el día de la angustia. Tranquilo espero el día de la angustia. Al pueblo que se levantará para invadirnos. Sabía que un pueblo se levantaría para invadirlos. Sin embargo, tranquilo esperaba el día de la angustia. ¿Quién puede esperar tranquilo un día de angustia?
aquel que ha confiado y descansado en Dios y que ha encontrado sobre todas las cosas su fortaleza en Dios, su fortaleza en Dios. Ya sea que en la abundancia o en la necesidad, él puede encontrar siempre lo mismo. Nos vamos al versículo 18, que es hermoso y que en él encontramos lo mismo que encontraron todos aquellos que Dios escogió, que Dios llamó en ese claro propósito. Fortaleza única, exclusiva en Dios. Dice la Escritura, con todo yo me alegraré en el Señor. Yo sé que es un versículo muy socorrido, yo sé que es un versículo muy acudido en los momentos, pero démonos cuenta de la situación en la cual el profeta se encontraba, su pueblo, él. Pero con todo yo me alegraré en el Señor y me voy a regocijar en el Dios de mi salvación. Me voy a gozar en el Dios de mi salvación. ¿Por qué? Versículo 19 es claro. Porque el Señor de señores es mi fuerza. El Señor Dios es mi fortaleza. Porque Él ha hecho mis pies como de ciervas y me hace caminar por las alturas. La versión siriaca, primera versión que existió de la Biblia hacia los hermanos del primer siglo, segundo siglo, dice, y sobre las alturas me hace estar firme, para que pueda cantar sus alabanzas. La versión hebrea nos pone para el director de coro con instrumentos de cuerda. ¿Quién puede cantar? ¿Quién puede elevar alabanzas a nuestro Dios ante una situación que sobreviene? El día de ayer por la noche veíamos en ciertas porciones de la Escritura, la epístola de Santiago, tengamos por bienaventurados aquellos que están en aflicción y tribulación, como los profetas que pasaron situaciones adversas, complicadas y difíciles, llamando pueblo al arrepentimiento, o simplemente en la paciencia que Job tuvo que tener para soportar aquel momento de prueba y de debilidad. El centro de todo, mis hermanos, el centro de todo viene siendo refugio y fortaleza en Dios. ¿En quién encontramos nuestra fuente de fortaleza? ¿En quién encontramos nuestro refugio? ¿En quién encontramos la fortaleza para, independientemente de haberte acostado tarde, independientemente de haberte levantado temprano, independientemente de los vaivenes económicos, independientemente de las situaciones que azotan al mundo, podamos encontrar en dónde nuestra fortaleza, en dónde el ánimo para seguir, en dónde el ánimo para permanecer, en dónde el ánimo para no desmoronarte moralmente, en dónde el ánimo para continuar aún que no tengas fuerzas, en dónde el ánimo para levantarnos independientemente que seamos apedreados como Pablo en Listra, levantarnos con esa fuerza y con esa fortaleza, en dónde el ánimo para proseguir nuestro caminar independientemente de la burla, del rechazo que encontremos, independientemente de la bonanza o de la buena acogida que podamos recibir. ¿En dónde encontramos nuestra fortaleza? Única y exclusivamente en Dios, como dijo el profeta. El Señor Dios es mi fortaleza. Entonces, aunque no haya fruto en las viñas, aunque la higuera no eche sus brotes, aunque falte el producto del olivo, los campos no produzcan su alimento como está ocurriendo el día de hoy, la escasez de granos a nivel mundial, las tierras no están produciendo. Y si no producen por el hecho de la voluntad expresa del hombre en la labor de una tierra, quizá no producen porque no hay agua para poder hacerlo, no hay lo suficiente, pero aunque todo eso faltare, lo que no puede faltar es el gozo y la fortaleza que tenemos en Dios. Aunque no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor. Una cosa importante para todos nosotros es que no perdamos el gozo que tenemos en Él. El cristiano, regularmente el hombre sin Cristo, cuando no encuentra un motivo para continuar adelante, cuando no encuentra el gozo, la satisfacción del por qué vive, el propósito de vida que tiene, se desanima y aún puede tener la mayor riqueza del mundo. Pero si no encuentra en Dios la fortaleza para su corazón, hermano, eso quedará. Nosotros encontramos, al igual que aquel profeta,
Con todo yo me alegraré en el Señor. No dependemos de las circunstancias, no dependemos de cómo nos encontremos, no dependemos de lo que tenemos o de lo que no tenemos, no dependemos de lo que nos falta o de lo que habremos de obtener. Dependemos de Dios. Él es nuestra suficiencia, Él es nuestra fuerza, Él es nuestro sustento. Porque hay una cosa clara que dice nuestro Señor: no te dejaré ni te voy a desamparar. Decían aquellos hombres cuando vieron la mano bondadosa de Dios en la decisión que tomaron, no suspendieron. Tenían la opción de suspender aquella obra ante la intimidación, en este caso específico Esdras, de lo que estaban viviendo, pero no suspendieron. ¿Y por qué no suspendieron? Porque había una palabra que pesaba sobre ellos de que continuaran. No solamente había sido el profeta, no solamente había sido el mensaje de Dios, había sido la convicción de que cientos de años antes una palabra había sido establecida para esa reconstrucción. No quisieron suspender la obra, no quisieron suspender. Y si ellos, en una circunstancia mucho más difícil que la nuestra, no quisieron hacerlo, ¿por qué nos detenemos nosotros? ¿Por qué nos detenemos? ¿Por qué nos hacemos permanecer en un lugar, siendo que Dios dice: avanza, avanza? En ocasiones el avance no es fácil. En ocasiones el avanzar es complicado. En ocasiones para avanzar tienes que derribar, derrocar, destruir, pero también Dios nos ha llamado a plantar y edificar. Nos ha llamado a edificar tomando la firme, clara decisión de que Dios está con nosotros y por nosotros, y que nada de lo que exista podrá separarnos de aquel que nos ha escogido por su gloria y excelencia. Finalizamos. Con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Señor, que es mi fortaleza. Versión hebrea del profeta finaliza: para el director del coro con mis instrumentos de cuerda. Para el director del coro. Pudo hacer de aquella situación un canto de alabanza. Así como tú y yo en este día podemos hacer de nuestra situación un canto de alabanza. Es tu decisión, es la mía. Glorificar a Dios, bendecir a Dios, o refugiarme en el canto de mi alma que me puede decir lo contrario. Pero cuando tú encuentres la fortaleza en aquel que te creó, en aquel que te formó, en aquel que te eligió, en aquel que te sustenta, en aquel que te levanta, en aquel que nunca te deja, en aquel que está presente de tu necesidad, en aquel que sabe de ti desde antes de la fundación del mundo, en aquel que te inscribió en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, en aquel que te escogió para que hoy estés caminando en fortaleza en sus caminos, en aquel que te dijo: yo voy a estar contigo para que cuando pases por las aguas no te ahoguen, o si por el fuego no te quemes, en aquel que te dijo: vendré por ti, tengo morada para ti, volveré por ti y verás a mi Dios. En ese, hermano, en quien podemos encontrar toda nuestra fortaleza, en ese será siempre el bastión, en Él estará siempre el lugar de nuestro refugio, para que nosotros podamos hacer, así como hizo aquel profeta de este día, un canto de alabanza. Decidamos entonces glorificar a Dios. Decidamos entonces alabar a Dios y roguemos al Señor para que aquella oración hecha por el profeta Habacuc sea igualmente en nosotros una realidad. Aviva, Señor, tu obra en medio de los pueblos. Aviva, Señor, tu obra en medio de los años. En medio de los años, dala a conocer. Dala a conocer. Y en la ira, Señor, acuérdate de tener compasión. Acuérdate, Señor, de nosotros. Mis amados hermanos, finalizamos. Le damos gracias a nuestro Dios, recitando aquellas palabras de nuestro hermano Pablo ya en la eternidad. Buscad, que busquemos al Señor. Efesios capítulo 6,
en la fortaleza que solamente de Él puede venir. Fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder. Y no lo podemos extender más, pero Habacuc decía, radiante luz, rayos brillantes salían de sus manos y ahí estaba escondido su poder. Fortalécete en el Señor y en la fuerza que te da su poder. Padre, en el nombre de Cristo, Señor, damos gracias hoy nuevamente porque podemos entonar tus alabanzas. Padre, porque independientemente de lo que encontremos por delante, está tu fortaleza y ánimo para nuestras vidas. Tú eres el que da esfuerzo al cansado, dice el profeta, y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Oh Padre, tú multiplicas las fuerzas del que no tiene ninguna, Señor. ¿Por qué? Porque eres nuestra fortaleza y en ti encontramos todo sustento para nuestra vida. Padre, gracias, gracias, porque sobre las alturas nos haces permanecer firme. ¿Para qué, Señor? Para que te glorifiquemos, para que entonemos y cantemos tus alabanzas, Dios de Israel. Amado hermano, bendigamos al Señor en esta mañana. Levantemos nuestra alabanza a Él. Digámosle, Señor, te bendecimos, Señor, te adoramos, te glorificamos. Eres grande, poderoso. Eres grande, digno de honra, digno de gloria, digno de todo loor, fuerte, poderoso. Y en ti, oh Dios, encuentro yo mi fortaleza y tú eres el motivo de mi canto y de mi sustento. Oh Dios eterno, gracias, gracias, Señor. Gracias, gracias por tu amor y tu misericordia. Tranquilo espero, Señor, el día del infortunio. Tranquilo espero, Señor, el día de la angustia, si es que acaso la angustia vendrá. Y si no, Señor, con redoblado ánimo, seguimos adelante, Señor, en la fortaleza y el poder que solamente proviene de ti y del poder de tu resurrección. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amadísimos hermanos, no menguemos ni declinemos. Alzaré mis ojos al monte, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Damos gloria a Dios en el nombre de Cristo por su victoria. Amén y amén. El Señor te bendiga. Bendecido día, feliz día, por la gracia de Dios. Amén.